específicamente a la sociedad anónima, ¿verdad? Para la clase del día de hoy tengo una escritura constitutiva de sociedad anónima para que la analicemos. Vamos a analizar los artículos dentro de nuestro Código de Comercio relacionados con la constitución de una sociedad anónima, enfocándonos a partir del artículo 86. Y también hay un pequeño video que quiero mostrarles que explica de forma general y un poco más digerible cuál es la función y las diferencias, así como los requisitos entre una empresa mercantil y una sociedad anónima. Entonces, previo a analizar los artículos, vamos a ver el video para posteriormente poder analizar la escritura constitutiva y ya tener las bases fundamentales para nuestro siguiente ejercicio. Lo voy a presentar en este momento. ¿Me comentan, jóvenes, si se ve la presentación, por favor? No, aún no. No, Lick. Un minuto, vamos a arreglar aquí. ahora sí, Lick. Muchas personas. ¿Cómo inscribir una empresa? ¿Se ve y se escucha correctamente, jóvenes? Sí, licenciado. Sí se ve. Excelente. Entonces, en este video vamos a encontrar un procedimiento de forma general, ¿sí? Así como una forma más didáctica y digerible, ¿verdad? De lo que vamos a analizar legal y técnicamente dentro del ámbito administrativo, ¿verdad? Previo a la constitución de una sociedad anónima. Entonces, pongamos atención, por favor. Mercantil o una sociedad anónima en Guatemala. Para inscribir un negocio en Guatemala, es necesario registrar una empresa mercantil o una sociedad anónima. Es común que muchas personas elijan la figura de empresa mercantil para iniciar su negocio, ya que los costos para registrarla son menores. Sin embargo, esto no significa que esta sea la opción indicada para todos. Comprendamos las diferencias que existen en el registro de una empresa mercantil y una sociedad anónima. El proceso de registro de una empresa mercantil puede tardar de 1 a 2 semanas. Para inscribir la empresa, es necesario llenar el formulario de inscripción de comerciante individual que brinda el registro mercantil. Debes tomar en cuenta que puedes inscribir una empresa mercantil con uno o más propietarios. Después de pagar los aranceles correspondientes, se deben presentar en ventanilla de registro mercantil los siguientes documentos. En este proceso, el único documento que extiende el registro mercantil es la patente de comercio. A diferencia de la sociedad anónima, la empresa mercantil no requiere de una escritura pública, representante legal, acciones, capital inicial o una asamblea. Una sociedad anónima en Guatemala se constituye por medio de una escritura pública de sociedad mercantil, la cual es autorizada por abogados y notarios. En esta escritura se establecen distintas cláusulas como: el proceso de registro para sociedad anónima es de 2 a 3 semanas. Para iniciar el proceso es necesario llenar el formulario de solicitud de inscripción de sociedades mercantiles brindado por el registro mercantil. Las sociedades anónimas se constituyen con por lo menos 2 o más socios, pudiendo ser personas individuales o personas jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras.
Debe realizar el pago de aranceles para enviar el expediente a revisión por el Departamento Jurídico del Registro Mercantil y un delegado de la Superintendencia de Administración Tributaria. Si el expediente cumple con los requisitos, se inscribirá a la sociedad anónima y se asignará un número de identificación tributaria. Presenta en ventanilla Sociedades Nuevas los siguientes documentos. Recibirás una serie de documentos entre los cuales se encuentra la patente de comercio y la patente de sociedad. La sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil que se constituye con un capital dividido y representado por acciones, de tal forma que la responsabilidad de cada socio se limita al pago de las acciones que ha efectuado y suscrito. Si bien existen diferencias en costos y en estructura de la figura que elijas, lo importante es entender la situación del negocio que quieres registrar, para saber cuál es la mejor opción para ti. Crea una empresa o sociedad anónima en Guatemala. Visita nuestro sitio web, San Mercantil. Ok. Listo. Bien, la idea de poder entender, ¿sí?, la diferencia entre una empresa mercantil y una sociedad anónima es que nosotros podamos deducir correctamente, dependiendo de los intereses de los clientes, ¿verdad?, de las personas que van a plasmar su voluntad dentro de la escritura constitutiva, qué es lo que más se va a adaptar a su giro comercial o giros comerciales, ¿verdad? Como pudimos observar, dentro de una empresa mercantil, nosotros, si bien es cierto, podemos incluir varios propietarios, ellos no encuadrarían sus funciones dentro del estigma de los socios, ¿verdad? Porque una sociedad anónima posee la cualidad de poder brindar un respaldo al momento de la deducción de responsabilidades hacia los socios, ¿verdad? Nosotros, al crear una sociedad anónima, damos nacimiento a una persona jurídica, ¿sí?, imaginaria, que no es una persona concreta, pero sí es una persona reconocida legalmente por nuestro ordenamiento jurídico interno, que puede poseer derechos, ¿sí?, y adquirir obligaciones. De igual manera, nosotros podemos encontrar una responsabilidad, ¿sí?, dentro de la sociedad mercantil, en este caso, de la sociedad anónima. Si, por ejemplo, nosotros constituimos una sociedad anónima y contratamos trabajadores, tenemos algún tipo de litigio con esos trabajadores, ¿verdad? Tenemos una disputa que se judicializa, la responsabilidad por parte del juzgado, hablando en materia laboral, se va a deducir directamente a los socios o a la sociedad anónima, jóvenes. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién tendría la responsabilidad en este caso? Si el juzgado determina que ustedes ganaron una reinstalación, por ejemplo, y ordena de que se les restituya, ¿sí?, en las mismas condiciones laborales, y que se le paguen, qué sé yo, 200,000 quetzales en conceptos de salarios dejados de percibir. ¿Quién debe de pagar este dinero? ¿Los socios o la sociedad anónima? Los socios a través de la sociedad anónima, ¿le? Ok, vamos a diferenciar ahí, pero sí está bien, Barranchito. La sociedad anónima. La sociedad anónima es quien debe de responder con el patrimonio, ¿verdad? Hablemos de otro ejemplo. Ustedes contratan servicios de mi sociedad anónima y a través de, nuevamente, un litigio ocasionado se judicializa y perdemos una demanda, ¿verdad? Y en la demanda se estipula que nosotros debemos de pagar un monto de 400,000 quetzales. Los bienes, ¿sí?, de los socios de esta sociedad anónima no se van a ver afectados. El patrimonio de los socios no se ve afectado. Se ve afectado el patrimonio de la sociedad anónima. Y ese es un respaldo y un blindaje que nosotros, como abogados, debemos de recomendar para que los socios fundadores puedan reconocer las ventajas de poseer una sociedad anónima, ¿verdad? Ahora bien, vamos por otro ejemplo, ¿verdad? Y aquí es donde ya empezamos a entender un poco el tema de la deducción de responsabilidades derivado del derecho mercantil.
Porque nosotros dentro del derecho mercantil podemos tener una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. ¿Qué sucede si, por ejemplo, nosotros como, eh, como sociedad anónima nos vemos involucrados en un hecho o una investigación, ¿sí? En donde nos indican o nos sindicalizan de que la sociedad anónima era una famosa empresa de cartón, como le llaman, ¿verdad? Era una empresa que únicamente servía para el lavado de activos, lavado de dinero, conocido comúnmente, y se determina que sí existió delito, sí se cometió un delito, y que sí hay responsabilidad. En este caso, ¿será que nosotros podemos tipificar la responsabilidad penal dirigida a la sociedad anónima? A una sociedad anónima se le puede privar de libertad, por ejemplo. A la sociedad anónima no, pero quizás sea su representante legal. Exactamente. Vamos dirigiéndonos ya, muy bien, Barranchín, al representante legal y dependiendo, ¿verdad?, de la documentación de los hechos que se esclarezcan durante esta investigación, podríamos determinar también responsabilidad penal para los socios. En este caso sí, ¿verdad? Entonces una sociedad anónima va a fungir como un blindaje, si bien es cierto, pero no es un blindaje a prueba de todo. Si nosotros como socios cometemos actos o hechos delictivos, pues sí podríamos incurrir en una responsabilidad penal como socios. Y la participación de la sociedad anónima, como bien dice el compañero Barranchina, se va a ver representada ¿en quién? ¿En su representante qué? Legal. Su representante legal. Muy bien. Entonces, vimos varias diferencias entre la empresa mercantil y la sociedad anónima, ¿verdad? Cuando hablamos de plazos, estos plazos son plazos tentativos, derivado de que nosotros hoy en día, ustedes como futuros profesionales, se van a involucrar en un sinfín de facilidades gracias a la virtualidad, ¿verdad? Hoy en día nosotros podemos constituir una sociedad anónima a través de un portal. Este portal se los estoy presentando aquí. ¿Me cuentan si se ve, jóvenes? Sí, Sí se ve, perfecto. Este es el e-portal del registro mercantil. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos varias opciones, ¿verdad?, características de los servicios que el registro mercantil nos brinda a nosotros como usuarios, en específico como notarios, ¿verdad? Entonces, nosotros dentro de este portal podemos realizar la mayoría, ¿sí?, de solicitudes y de gestiones que anteriormente, les hablo hace 5 años, no teníamos esta posibilidad. Y los trámites burocráticos, como ustedes bien saben, en Guatemala y en varios países son bastante lentos. Entonces, como una forma de poder diligenciar de forma más efectiva, se creó este portal. Ahora nosotros podemos subir las escrituras constitutivas de las sociedades anónimas que vamos a analizar más adelante, en conjunto con todos los requisitos que nos solicita el registro mercantil para poder tener una aprobación, ¿verdad?, sin ni siquiera tener que ir. Ya al momento de que se finaliza el trámite electrónico, ya nos entregan a nosotros nuestras patentes, ¿verdad? Ya nos envían nuestra inscripción de representante legal y administrador único. Y la ventaja que tenemos dentro de esta agilización es que se utiliza la firma electrónica únicamente para dar validez. Existen medios de consultas electrónicas para saber si un nombramiento está vigente. Entonces aquí podemos ver nosotros la emisión de acciones, la cancelación de acciones dentro de los socios. Les estoy mostrando esto antes de analizar los artículos para que vayamos encuadrando el fundamento legal de cada una de estas actividades que nos solicitan para darle validez y nacimiento a la constitución de la sociedad anónima. Tenemos también las actas de asambleas, la autorización de los libros contables, la inscripción de mandatos, si es el caso. Podemos inscribir empresas mercantiles, ¿verdad? Inscripción y cancelación de auxiliares de comercio, ¿verdad? Inscripción de auxiliares,
cancelación de auxiliares e inscripción de sociedades. Entonces les voy a mostrar aquí. Esta es el usuario de una persona que me apoya en el bufete para realizar las gestiones relativas al derecho corporativo, y esta es una preorden de sociedad. Aquí ya se cumplió, ¿verdad?, con inscribir una sociedad anónima. Tenemos aquí el tipo de sociedad, la denominación social que automáticamente se la colocan en la orden, ¿verdad? El agregado obligatorio, sociedad anónima, no lo podemos modificar, ¿sí? Y cuánto tenemos nosotros de capital social autorizado, en qué fecha se constituyó, ¿sí? Y los libros contables que por ley debemos de aperturar, ¿verdad? Entonces generamos un PDF. Permítame, les voy a presentar por acá qué fue lo que, creo que no lo ven aquí lo que abrió. Y al generar ese PDF, nos hacen un desplegado de los costos del trámite de la inscripción de sociedad, ¿verdad? Legalmente nosotros debemos de pagar un edicto, debemos de publicar una sociedad anónima nueva, ¿verdad? Tenemos el primer auxiliar de comercio y la primera inscripción de empresa, porque nosotros al constituir una sociedad anónima, automáticamente por la actividad comercial, y tiene lógica que debemos de tener también una empresa mercantil, porque la sociedad anónima no se va a dedicar al giro comercial, lo va a hacer a través de una empresa mercantil, ¿verdad? Y la autorización que tenemos de los libros de pago. En total, el costo del trámite, en este caso, y usualmente ese va a ser el costo en el registro mercantil, es de 305 quetzales, ¿verdad? Les voy a mostrar. No vamos a poder avanzar mucho aquí en este portal porque requiere que cumplamos con los pasos previos para poder ver todo el procedimiento. Entonces, por ejemplo, la inscripción de empresas. Si nosotros queremos inscribir una empresa, ¿verdad?, nosotros tenemos la posibilidad de poder tener una firma electrónica, nosotros como notarios. Existen empresas que tercerizan este servicio para que nos brinden una firma electrónica con un código de validez que tiene la misma validez notarial que nuestro sello, ¿verdad?, que nuestra firma y sello en los documentos. Nosotros podemos tener una firma electrónica en vez de la firma y sello, pero realmente aún seguimos en la adaptación de la virtualidad, y no podríamos nosotros decir que la firma y el sello del notario es algo que va a quedar en el pasado, por la eficacia y la eficiencia que podemos nosotros obtener al únicamente darle validez a los documentos a través de una firma y sello y pagando los timbres de ley, ¿verdad? Entonces, esta firma y pagos van a hacer constar la voluntad del propietario o propietarios de la empresa mercantil. Posteriormente llenamos el apartado de los datos de la empresa, ¿sí?, los datos del propietario o los propietarios y el resumen, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de la boleta que nos brindarían, ¿sí?, para que nosotros podamos inscribir una empresa mercantil que tiene un costo de 100 quetzales, ¿verdad? Y ya con la boleta de pago ya pagada en el banco, o realizada la transferencia, el pago, perdón, en línea, porque Banrural también tiene la opción de poder realizar pagos a instituciones. Colocamos solo el número de recibo, el número de transacción, la boleta digitalizada y la validamos, ¿verdad? Posteriormente le damos siguiente. Esto era lo que les decía, no podemos avanzar en este formulario porque debemos de llenar estos datos, ¿sí? Entonces, con esto podemos observar que el registro mercantil, en su función de poder coadyuvar en el registro y generar un orden en el ámbito comercial en Guatemala, con esta potestad otorgada por la misma Constitución, busca implementar nuevos sistemas que faciliten el comercio, ¿verdad? Entonces creo que con esto ya estamos un poco más entendidos de
la validez que una sociedad anónima le puede otorgar y los beneficios y las obligaciones que debemos cumplir para poder introducirnos en el ámbito comercial en Guatemala, ¿verdad? Vamos a leer bastantes artículos para poder entender los preceptos jurídicos para dar nacimiento a una sociedad anónima, que no es sencillo. Y posteriormente vamos a analizar una escritura constitutiva. ¿Prefieren que iniciemos analizando el fundamento o que veamos la escritura constitutiva, jóvenes? El fundamento, Lic. Mejor el fundamento, perfecto. Ya posteriormente, al ver la escritura constitutiva, ya ustedes van a poder encuadrar cada uno de estos fundamentos legales que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, comenzamos, jóvenes. Jacqueline, apóyeme leyendo el artículo 86 y el artículo 87, por favor. Artículo 86. Sociedad anónima. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Artículo 87. Denominación. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que podrá abreviarse SA. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Muchas gracias, compañera. Entonces, podemos observar que existe una denominación, ¿sí? Al igual que en las sociedades mercantiles, nosotros podemos denominar una sociedad anónima de manera independiente a la actividad o actividades comerciales a la que se le dedique, ¿verdad? Si ustedes desean colocarle un nombre general y su empresa, ¿sí? Mercantil va a tener un giro específico, ¿sí? Hablemos de que, por ejemplo, su sociedad anónima se llamaría Corporación de Actividades, no sé, de Actividades Educativas S.A., ¿verdad? Entonces, dentro de su giro, porque el giro de una sociedad anónima puede ser amplio, ustedes pueden colocar en su escritura constitutiva que pueden dedicarse desde realizar concentrado para animales hasta importar material quirúrgico, por ejemplo. Entonces, pueden tener un giro amplio siempre y cuando sea objeto, ¿verdad? Dentro de nuestro, reconocido y respaldado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que no sea contrario a la ley. Entonces, Corporación de Soluciones Educativas S.A., ¿verdad? Tiene como fin enfocarse a la educación, ¿verdad? Pero de forma específica, ustedes aperturaron otra empresa mercantil que se va a llamar Capacitaciones de Guatemala, un ejemplo, ¿verdad? Se dieron cuenta que las capacitaciones estaban bien, pero también pueden ustedes introducir dentro de su giro comercial la venta de insumos educativos. Entonces creamos otra empresa individual que se va a llamar Venta de Insumos de Educación, ¿sí? De Guatemala, un ejemplo. Entonces así pueden crear ustedes un sinfín de empresas mercantiles, ¿verdad? Pueden tener un mismo representante legal para todas las empresas y para la misma sociedad anónima, o pueden tener mandatarios judiciales distintos, pueden tener varios representantes y administradores, ¿verdad? Dependiendo de la actividad comercial que ustedes deseen realizar. Entonces, esta denominación va a ser el nombre con el que va a ser conocido legalmente y públicamente esta persona jurídica, ¿verdad? Y hablamos de la responsabilidad, ¿sí? Como diferenciación de la forma en la que la responsabilidad está limitada en comparación con otras sociedades mercantiles. Aquí la responsabilidad va a estar limitada únicamente al pago de las acciones que hubieran suscrito, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos tres tipos de capital. Tenemos el capital autorizado, el capital suscrito y el capital
pagado inicial, ¿verdad? A pesar de que este código de comercio no está actualizado y no incluye la adición de la sociedad de emprendimiento, ya tenemos la última modificación del monto de capital inicial para aperturar sociedades anónimas. En el 2017, el capital pagado inicial no podía ser menor a 2,000 quetzales. Hoy en día podemos aperturar legalmente una cuenta para la constitución de sociedad anónima con 200 quetzales. Sin embargo, en la práctica, los bancos no permiten aperturar con 200 quetzales una cuenta para la constitución de la sociedad anónima. Usualmente el pago inicial por políticas bancarias es de 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Compañero Carlos Aristides, apóyeme leyendo el capital autorizado. Muy bien. Artículo 88, capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones, sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva de la misma. Ok, muchas gracias. Entonces, compañeros, al lado del artículo 88, ¿sí?, del epígrafe capital autorizado, vamos a colocar la anotación capital social, porque también se conoce como capital social. En la práctica, el límite para poder nosotros evitar pagar un impuesto mayor al capital social es de 490,000 quetzales, ¿verdad? Eso lo pueden anotar al final del artículo 88 también, 490,000 quetzales. Posteriormente a ese capital, nosotros vamos a pagar un arancel especial por cada millar. Vamos a pagar 2 quetzales por cada millar que se exceda del capital social. Esto quiere decir de que si nosotros tenemos un capital autorizado anual y la sociedad anónima tiene un aumento en sus ingresos que supere los 490,000 quetzales, nosotros podemos encontrar la necesidad de deber, ¿sí?, la necesidad y la obligación. Una necesidad porque no podríamos nosotros operar con un capital menor teniendo más activos dentro de la sociedad, y tampoco legalmente podemos evadir ese impuesto. Entonces debemos de hacer un aumento a capital. Eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos con el capital suscrito. Compañero Byron Noel Pérez, apóyeme leyendo el artículo 89. ¿Qué tal y buenas noches? Buenas noches. Claro que sí, artículo 89, capital suscrito. En el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción suscrita. Muchas gracias. Al capital suscrito, ¿sí?, nosotros le vamos a atribuir la representación de las acciones. Entonces le vamos a colocar al lado del epígrafe del artículo 89, representación de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, el capital autorizado es un límite, ¿verdad? Que nosotros tenemos un techo, si lo quieren ver así, presupuestario de cuánto dinero vamos a manejar en la sociedad. El capital suscrito sí debemos nosotros consignarlo, ¿sí?, en el pago que vamos a realizar para la apertura de la cuenta, ¿sí? La recomendación es de que el capital suscrito sea de 5,000 quetzales para arriba. ¿Esto por qué? Porque el capital suscrito nos va a servir como una amortización contable para los egresos, ¿sí?, que vamos a tener al comenzar las operaciones de una sociedad anónima.
Entonces, digamos, lo aperturamos con 5,000 quetzales. Entonces el capital suscrito va a ser de 5,000 quetzales. Entonces venimos y emitimos acciones. Las acciones en Guatemala, para las sociedades mercantiles, se van a representar en múltiplos de 100 quetzales, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. El compañero Carlos Aristides y el compañero Byron constituyen una sociedad anónima. Entonces, Carlos y Byron se ponen de acuerdo para aportar como capital suscrito 2,500 quetzales cada uno, ¿sí? Entonces, en teoría, cada uno tendría que tener el 50% de las acciones. Estamos hablando que 5,000 quetzales dividido dentro de 100, ¿cuántas acciones son, jóvenes? ¿Cuánto es 5,000 dentro de 100? 50. 50. Si nosotros hacemos la estimación de que cada acción va a valer 100 quetzales y van a ser 50 acciones, cada uno puso la mitad, ¿verdad?, del capital suscrito. Entonces, Byron y Carlos van a tener 25 acciones cada uno, ¿sí? Si, por ejemplo, como se pueden utilizar múltiplos de 100, eso quiere decir de que las acciones podrían valer 100 quetzales, 1,000 quetzales, 10,000 quetzales, ¿verdad? 100,000 quetzales, pero por el capital suscrito, si nosotros hacemos 5 acciones de 1,000 quetzales, podemos dividir el 50% de 5. Si cada uno de estos títulos vale 1,000 quetzales, no podríamos dividirlo, ¿verdad? Porque tendríamos únicamente 5 acciones indivisibles. Es por ello de que se recomienda que las acciones tengan el valor menor para facilitar el endoso, ¿sí?, el traslado, la forma en la que se le va a otorgar a quienes aportaron, ¿verdad? Jacqueline, dígame. Sí, disculpe, y en el caso de que no se dividiera en 50% para cada uno, ¿o necesariamente tiene que ser 50%? No, esto se va a dividir enfocándose en el aporte que se va a realizar de forma de capital suscrito. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, usted quiere constituir una sociedad anónima y de igual manera van a aportar 5,000 quetzales, pero usted va a aportar 1,834 quetzales, por ejemplo. Es un número que no podríamos nosotros deducir en un porcentaje de 100. Entonces la idea aquí es de que nosotros podamos estipular, ¿sí?, una forma en la cual los socios tengan las acciones de acuerdo a su aporte. Entonces usted, yo le diría a usted, mire, poder realizar una esquematización de 1,834 quetzales en acciones es imposible. Entonces yo lo que le recomendaría es de que usted pudiese conseguir los 166 quetzales más para que su aporte sea de 2,000 quetzales y de esa manera usted tendría 20 acciones, ¿verdad? No podemos aperturarlo con cifras que no sean de 100, ¿verdad?, por la misma emisión de las acciones. Compañero Barranchina, dígame. 2 preguntas, licenciado, perdón. No, Dijo que pusiéramos en el artículo 89 capital, ¿qué? capital suscrito o representación de acciones. O representación de acciones, ok. Y la otra pregunta. Por ejemplo, si queremos constituir una sociedad anónima y yo tengo otro socio, pero el socio va a aportar, por ejemplo, el 60% por poner un porcentaje, 60% y yo el 40%. En este caso, si dividimos las acciones dentro de 5, que son los 5,000 quetzales que aportamos, uno 3,000 y el otro 2,000, ¿se puede hacer en cantidades diferentes o tiene que ser siempre en partes iguales? Pregunto porque aquí va realmente la pregunta. Si usted mencionó que se hacían 5 acciones de 1,000 quetzales, como son indivisibles,
podría ser que uno de ellos tenga en su poder 3 acciones de 1000 y el otro 2 de 2000. Sí, totalmente. Ah, ok. En O este sea, no caso, es sí. en partes iguales. No, eso va a ser trabajo de ustedes como notarios de poder realizar la cuantificación según el aporte y la recomendación, ¿verdad? Ya si usted como última instancia dice, no, mira, a mí me sirven las acciones de 1000, ¿verdad? No importa. Ya posteriormente vamos a capitalizar más la sociedad anónima y vamos a emitir más acciones. Excelente, no hay ningún problema. Pero la recomendación cuando se constituye una sociedad anónima con un capital suscrito tan bajo como son 5,000 quetzales, es de que se puedan suscribir y emitir las acciones con el múltiplo mínimo que estipula la ley, que es de 100 quetzales, ¿verdad? Para poder hacer una división de forma correcta. No debe de ser un porcentaje equitativo siempre, ¿verdad? Yo he elaborado y faccionado documentos en donde un socio tiene el 95% y otro tiene el 5%, ¿verdad? Entonces eso va a ser, como primer punto, parte del acuerdo de voluntades que ustedes van a realizar con sus socios, socio o socios. Y como segundo punto, la recomendación del capital suscrito que se desea pagar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra duda, jóvenes? ¿O vamos claros hasta ahí? Lick, me surge otra ahora en ese momento de los 490,000 quetzales. Usted mencionó algo sobre eso que me quedé en el aire, pero por anotar se me olvidó. No hay problema. Vea, el capital, ¿sí? Autorizado o capital social es un techo presupuestario que nosotros vamos a poseer como obligación en la constitución de la sociedad anónima para plasmar un límite de lo que creemos que vamos a manejar como activos, es decir, como ingresos o como bienes que la propiedad pudiese poseer anualmente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos un negocio, vamos a poner un restaurante, nuestro capital autorizado es de 490,000 quetzales. Entonces, venimos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, nuestro capital aumentó a 200,000 quetzales. Está todo bien, no nos hemos pasado de 490,000, pero resulta ser que el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, por ser convivios, por tantas amenidades familiares, sociales que se dan, tuvimos muy buenas ventas y nuestro capital se disparó, ¿verdad? Los ingresos, según el reporte contable que se nos brindó, aumentan los 490,000 quetzales. Entonces, para evitar tener un reajuste, que así le llaman la Superintendencia de Administración Tributaria, para que ustedes de verdad paguen los impuestos, ¿verdad? Eh, a pesar de que los hayamos pagado, se puede observar de que nuestro capital autorizado fue aumentado. Nos pasamos de nuestro capital autorizado, por eso se llama capital autorizado, porque es hasta dónde tenemos autorización. Pues tengo que abocarme con mi abogado, mi notario de confianza, para poder realizar un aumento del capital autorizado. Es decir, bueno, de 490,000 nos pasamos a 700,000 y no ha terminado el año. Entonces sí debemos de aumentar el capital. Usualmente lo que hacen en la práctica, que es una mala práctica, no es que los esté aconsejando y que ustedes digan, ya el LIC nos está dando tips para hacer trampas. Como dicen, echa la ley, echa la trampa. Entonces, nosotros tenemos un periodo de obligación, ¿verdad? Para poder aumentar el capital. Entonces, si a fin de año el reporte contable nos permite a nosotros tener alguna deducción, ¿verdad? Es decir, lo que muchas empresas hacen es solicitar y pactar un embargo, una deuda que no es una deuda realmente. Entonces bajamos el capital y ya no tenemos legalmente que cumplir con esa obligación. Pero es una mala práctica de la que definitivamente si se descubre vamos a incurrir en la responsabilidad penal de elusión fiscal, ¿verdad? Entonces, seguimos. Ya empezamos a entender el capital autorizado y el capital suscrito. Ahora quiero que analicemos el capital pagado inicial. Compañera Heidi Cojolón, apóyeme leyendo el artículo 90, por favor.
Dice, artículo 90, capital pagado inicial. Al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. Muchas gracias. Por lo menos 200 quetzales. Entonces les voy a presentar aquí, como quedamos, primero fundamento y posteriormente la escritura. Voy a mostrar una escritura constitutiva. Creo que no lo encuentro por acá, permítanme. Aquí está. Aquí le tapé los datos, pero de igual manera se puede observar en la parte superior izquierda, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Enfoquémonos, permítanme. Enfoquémonos en la cláusula octava, ¿sí? Capital social. ¿Cómo se le conoce al capital social, jóvenes? Capital autorizado. Capital autorizado, así es. Apóyeme leyendo lo relacionado a la cláusula octava, por favor. Octava, capital social. El capital social autorizado es de 490,000 quetzales, representado y dividido en 4,900 acciones comunes de una sola clase con un valor de 100 quetzales cada una, las cuales se emitirán en títulos nominativos a favor de los accionistas. Muchas gracias. ¿Verdad? Voy a mostrar algo más. La emisión de títulos nominativos. ¿Cómo son los títulos nominativos? ¿Verdad? ¿Pueden ver la presentación, la pantalla, jóvenes? ¿Sí se ve? Sí, licenciado. Excelente. Entonces, este es un ejemplo de un título nominativo de acciones, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro registro propio de las sociedades anónimas, vamos a tener qué número de título es, qué número de registro tiene y el número de serie, ¿verdad? Entonces, ponemos la denominación social, el domicilio, constituido mediante escritura pública, número tal y tal, otorgada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, la fecha, ante los notarios o compulsada por el notario o notaria, tal y tal, ¿verdad? Plazo, indefinido. El plazo nosotros lo podemos hacer determinado, pero no se recomienda. ¿Por qué? Nosotros en Guatemala nos enfrentamos a una situación en la que muchos aspectos jurídicos legales tienen plazos que prescriben, ¿verdad? Entonces la recomendación es, para evitar que se nos venza un plazo, ¿sí? Ustedes si en algún momento quieren constituir una sociedad anónima, realmente es un título de acción que incluso muchas personas los tienen guardados en cajas fuertes, ¿verdad? Porque se pueden endosar, se puede falsificar la firma, es como un cheque, ¿sí? Entonces, se recomienda de que se haga indefinido para que no tengamos un plazo perentorio de vigencia. Carolina, dígame. Licenciado, ¿qué pasa cuando se pierden estos, títulos o no sé cómo se llama? Sí, los títulos de acción. La Ajá. sociedad anónima debe de emitirlos nuevamente, ¿verdad? Pero Ok. ¿qué sucede, por ejemplo, que ustedes invirtieron en una sociedad anónima, ¿verdad? Tienen sus títulos de acciones, que esto va a representar sus utilidades, es decir, las ganancias que ustedes van a tener, pero fallecen y se deben de otorgar, digamos que ustedes ni siquiera dejaron un procedimiento sucesor, perdón, no dejaron una escritura, ¿verdad? De derecho sucesorio, en este caso un testamento o una donación por causa de muerte, sino de que se fue intestado el procedimiento. El dolor de cabeza que va a ser para sus legítimos herederos, en primer lugar, en dividir, ¿sí? Según la potestad jurídica legal que van a tener sobre sus bienes cuando ustedes fallezcan, y segundo, ¿qué posibilidad van a tener ustedes de poder realizar un trámite efectivo con una sociedad anónima de la que quizás ustedes ni siquiera sabían, ¿verdad? O que la sociedad anónima
no sé, tenga bienes, pero ya no tenga movimiento y desean realizar una disolución, ¿verdad? Entonces, pueden darse muchísimos casos en donde lo mejor es que si ustedes tienen un título de crédito, ¿verdad?, lo pudiesen hacer constar de una vez, aunque estemos jóvenes, uno nunca sabe, en una escritura, perdón, en un testamento, ¿verdad? O dejar estipulado ya el tema de la donación por causa de muerte, ¿verdad? Porque esto es un dolor de cabeza en el proceso intestado, sucesorio intestado, ¿verdad? Pero bueno, volvemos al tema. Estas acciones van a representar, ¿sí?, la cantidad que ustedes poseen de las utilidades, del porcentaje de utilidades que va a desarrollar la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces vamos a tener un capital social autorizado. ¿Cómo se le conoce al capital social, dijimos, jóvenes? Autorizado, ¿verdad? ¿Cómo se le conoce el capital autorizado? Capital social. Aquí ustedes pueden consignarlo como capital social autorizado, como capital social o como capital autorizado. No importa, ¿verdad? Entonces, el capital autorizado es de 400,000. Se van a dividir en 8,000 acciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Tenemos 8,000 acciones para ser emitidas. El capital pagado es de 5,000 quetzales, ¿verdad?, con 100 acciones suscritas. ¿Eso qué quiere decir? Que se hicieron acciones de 500 quetzales, ¿verdad? Porque son múltiplos de 100. Está bien, ustedes pueden hacer acciones con valor de 100, 200, 300, 400, de 1,000, de 10,000, de 100,000, ¿verdad? Entonces, media vez sean múltiplos de 100, no hay ningún problema para darle el valor a las acciones. Entonces, aquí ya venimos a ver la identificación, ¿verdad? El presente título de crédito acredita que Daniela Velázquez es titular de ¿cuántas acciones? De 9, ¿sí? De la entidad Grupo Invertere, Sociedad Anónima, por el valor de 450 quetzales. Inscrita definitivamente en el registro, en este caso son 4,500, ¿verdad? Esto por ser un ejemplo podemos encontrar errores, pero aquí serían, si estamos hablando de que valen 500 quetzales cada acción y tienen 9, serían 4,500 quetzales, ¿sí? Inscrita definitivamente en el registro mercantil de la sociedad, en cumplimiento de lo establecido en la escritura social de la entidad Grupo Sociedad Anónima. Se extiende el presente título. Y en la parte de atrás vamos a encontrar un endoso. La verdad es de que no tengo script. Tengo otro endoso de acciones que les voy a mostrar, no lo tengo por acá, pero se los voy a mostrar en la siguiente clase. Entonces, bueno, regresamos. Ya entendimos entonces cómo es que el capital social, el capital autorizado o el capital social autorizado, ¿sí?, va a ser representado en acciones, en múltiplos siempre. ¿De cuánto, jóvenes? De 100. De 100, muy bien. Ahora seguimos. El capital suscrito, ¿sí? ¿Alguien que me apoye leyendo la cláusula 9ª, por favor? Vamos a ver. Carolina, apóyeme, por favor. 9ª, capital suscrito. El capital suscrito de la sociedad es de 5,000 quetzales, que representa 50 acciones de su valor nominal de 100 quetzales cada una, representadas y divididas en la siguiente forma y proporción. A. Perdón. Suscribe. Aquí va el nombre. Suscribe. Suscribe y paga 25 acciones nominativas a su valor nominal de 100 quetzales. B. Suscribe y paga 25 acciones nominativas a su valor nominal de 100 quetzales. Declaran los socios fundadores otorgantes que a nombre de la sociedad tienen por recibidas las aportaciones referidas. Muchas gracias. Entonces, vean.
Aquí estamos hablando, ¿verdad?, que tenemos un capital autorizado de 490,000 quetzales, representado y dividido en 4,900 acciones comunes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Y aquí muchas veces se genera un poco de confusión. El capital social autorizado no va a ser determinante de cuántas acciones van a tener cada socio. ¿Por qué? Porque las acciones de cada socio se van a determinar en el capital suscrito. Nosotros tenemos la posibilidad, ¿sí?, de emitir 4,900 acciones comunes. Pero aquí los socios fundadores, ¿sí?, están pagando 2,500 quetzales, que es representativo, ¿a qué? A 25 acciones. Entonces, este socio, aquí ponemos Claudia Estrada, suscribe y paga 25 acciones de 100 quetzales, ¿verdad? Hacen un total de 2,500 quetzales, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y el otro socio, Byron Elías, suscribe y paga 25 acciones nominativas, que también hace referencia a 2,500 quetzales, ¿sí? Lo que conjuga, ¿sí?, que estos dos socios tienen el 50% cada uno, porque el capital suscrito es ¿de cuánto? De 5,000 De quetzales. 5,000 quetzales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El capital social es lo que podemos nosotros, ¿sí?, emitir. Y el capital suscrito es lo que cada uno de estos socios pagó, ¿verdad?, en el capital suscrito. Eso quiere decir el capital suscrito. Lo que cada uno de estos socios pagó y se divide en acciones que se les van a hacer entrega. Entonces, si otra persona desea ser socio, nosotros tenemos la posibilidad de emitir 4,900 acciones comunes, ¿verdad? Aquí únicamente tenemos 50. Nos quedan 4,850 acciones para poder emitir, capitalizar. Yo podría aumentar el capital que pagué para reflejarlo en más acciones, pero eso no quiere decir de que únicamente vamos a tener el porcentaje relativo a 25 acciones, porque el capital suscrito hace referencia a la totalidad de las acciones emitidas, no a lo que podemos emitir. Entonces, ¿cuántas acciones existen en esta capital joven, en esta sociedad, jóvenes? 50. 50, exactamente. Juliana, dígame. No, yo me había perdido en eso, o sea, mi capital social no tiene que ser exactamente igual al capital suscrito. No. O sea, mi capital social es como mi techo, los 490,000. Exactamente. Pero puedo tenerlo por, ¿qué? En vez de 5,000, puedo tenerlo por 3,000 únicamente. Y todas las demás acciones las puedo vender en un futuro. Las puede vender en un futuro, pero si emite más acciones, eso quiere decir, uno, que va a aumentar su capital, y segundo, es de que los socios no van a tener el mismo porcentaje, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, las acciones valen 100 quetzales, es importante saber cuánto vale lo que posee la SA, y ese es el valor que ustedes le van a dar. Ustedes van a representar una acción en 100 quetzales, pero ¿qué sucede si esta SA tiene propiedades valoradas en 10 millones de quetzales, por ejemplo, y ya le aumentamos el capital social a 10 millones? Entonces, esas acciones van a ser relativas a las utilidades, que lo vamos a ver más adelante, porque ustedes como socios, ¿sí?, ustedes tienen derecho a utilidades. ¿Y qué son las utilidades, jóvenes? ¿Alguien sabe? Todas las ganancias después de costos, ¿no? Así es. Entonces, las utilidades las podemos pactar semestralmente, anualmente, incluso he visto algunas trimestralmente que pagan las utilidades, que no es recomendable, ¿verdad? Porque la idea de las utilidades es que se dé un cierre fiscal, ¿sí? Entonces, las utilidades va a ser, como bien dice Nelly, la ganancia posteriormente al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, nuestra sociedad anónima de ganancia tuvo 300,000 quetzales. Cada uno de estos socios va a tener el 50%, ¿verdad?, de esos 300,000 quetzales, es decir, 150,000 quetzales, ¿sí? Nosotros podemos aportar lo que nosotros gustemos.
Barranchina, dígame. Licenciado, usted dijo hace unos minutos el capital suscrito es lo que cada uno de los socios pagó. Sí. Y el capital social es... Ahí me quedé. Es lo que nosotros tenemos autorizado como capital. Ok. Gracias, licenciado. ¿Hasta dónde? Gladys, dígame. Sí, tengo una duda. Sí. Ahí, por ejemplo, las acciones que no están suscritas, digamos, Ajá. en un futuro, ¿siempre siguen valiendo 100 o eso va de acuerdo a las utilidades de la empresa? Usted puede modificar su escritura, ¿verdad? Pero si las acciones valen 100, entonces van a valer 100 hasta que usted no lo modifique. Pero, por ejemplo, digamos que nosotros aquí tenemos el capital social autorizado de 490,000. Eso significa que tenemos la posibilidad de emitir 4,900 acciones. Pero, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, le aumentamos el capital social al doble, ¿verdad? Que sería 980,000 quetzales, ¿sí? Le aumentamos el capital al doble. Eso quiere decir que nosotros podríamos emitir 9,800 acciones, ¿verdad? Podemos tener esa autorización, pero lo que va a valer, ¿sí? Jurídicamente es para el pago de utilidades es el capital suscrito, es decir, cuántas acciones, ¿verdad?, vamos a emitir. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere incluirse en esta SA y usted desea aportar, qué sé yo, 500 quetzales, usted va a tener 5 acciones, ¿verdad? Eso va a querer decir de que ellos ya no van a tener el 50% de la sociedad anónima, sino que van a tener el 47.5% cada uno y usted va a tener el 5%, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hagamos un aporte, ¿sí?, a nosotros se nos otorga una acción, ¿sí?, derivado del aporte que estemos haciendo. Pero eso ya es un tema un poco más avanzado que vamos a ver más adelante, o tal vez ustedes lo deban ver en el siguiente curso, pero igual lo vamos a ver. Técnicamente, cómo se realizan estos aportes, cómo se realiza el manejo ya económico, ¿sí?, para poder cuantificar la liquidación, ¿sí?, y las utilidades. Y nosotros yo tengo programada la visita de un abogado que nos va a compartir su experiencia práctica, porque no es lo mismo estudiar la teoría y lo jurídico a lo práctico, ¿verdad? Nos va a explicar algunos casos, lo tenemos programado para la última unidad, pero va a ser muy interesante poder analizar esos casos y definitivamente, si ustedes desean aumentar el capital social, ¿sí?, debemos de aumentar el capital suscrito, ¿verdad? No necesariamente, si yo le aumento el capital social a 1,000,000 de quetzales, yo tengo que pagar 10,000 quetzales, no. Pero es recomendable, ¿por qué? Porque podemos emitir más acciones, ¿sí? Barranchina, dígame. Lick, otra duda. Por ejemplo, mi socio y yo tenemos 25 acciones nominativas, cada uno por valor de 100 quetzales. Pero en algún momento yo decido hacer un aporte de otros 5,000 quetzales. Ya quiere decir que nuestro capital suscrito ya no será de 5, sino que será de 10,000. A razón de que yo tendré pues otras 50 acciones más y la persona seguirá teniendo las 25. Así sería, ¿verdad? Sí, así sería. Sí lo aprueban los socios. Y ahora vamos a ver, ahí ya nos vamos adentrando a lo administrativo, nos adelantamos, pero buena duda. Aquí ya vienen los aportes. Y ahí hay que cambiar la escritura o hacer un acta en la que se modifica el capital. No necesariamente, porque usted va a poder emitir acciones hasta 4,900, bueno, en este caso serían 4,850 acciones más. Si usted aporta 5,000, estamos hablando que serían, ¿qué? 50 acciones. Entonces, de esos 4,850 que tenemos restantes, ya solo nos quedan 4,800 para poder emitir. No hay que hacer ningún tipo de modificación, porque esas acciones son títulos que a usted le van a dar, como la imagen que vimos anteriormente. Se emitieron 50 acciones más a favor del compañero Barranchina Bravo.
que hacen un total de 50 acciones equitativas a 5,000 quetzales, ¿verdad? Ya, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano, jóvenes? No logré ver. Bueno, perfecto. Vean, por cuestiones de tiempo, el capital pagado que pueden observar aquí, se los quiero explicar un poco más detalladamente. Entonces no quiero que nos quedemos a medias. Lo vamos a dejar hasta aquí por la tarde de hoy, jóvenes. Estos documentos yo se los voy a brindar, ¿oyeron? Se los voy a brindar al final. Pero de igual manera, si ustedes pueden hacer sus anotaciones, las anotaciones en el código que son claves, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar el análisis respectivo, yo les recomiendo que sí tengan su código en físico, ¿verdad? Y si no lo tienen, que lo compren. Es una inversión que les va a servir para los privados que ya se avecinan. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes cualquier duda o situación que se les genere. Apúntenla para consultar en la siguiente clase, o si tienen demasiada duda me pueden escribir al correo o al Classroom o a través de la junta directiva que siempre está diligente ahí con ustedes, ¿verdad? Lo dejamos hasta aquí entonces. Bendiciones. Nos vemos el día martes.